Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya vamos a iniciar con esta clase. Hoy es la clase número 2. Quizás muchos de ustedes estuvieron en la primera. Hoy es la continuidad y la idea es que puedan estar en las siguientes dos que nos faltan. Hoy el tema central de la clase ya se los voy a decir. Espero que hayan podido hacer el ejercicio de la primera clase y como siempre les digo, los que puedan, pues por favor prendan sus cámaras. Esta clase va a ser grabada, así que la pueden ver en otro momento, pero aunque sea grabada, no se sientan mal de participar y los que puedan, pues poner su camarita. ¿Listo? Bueno, entonces hoy clase número 2. En esta clase vamos a entender muy bien qué son esas heridas de la infancia desde la psicología y cómo desde la psicología pues se clasifica. Algo importante es que las heridas emocionales son experiencias dolorosas que vivimos en etapas tempranas y que aunque hayan pasado muchos años, pueden seguir influyendo en nuestra autoestima, en nuestras relaciones, decisiones y manera de interpretar el mundo. Como vimos en la clase pasada, pues muchas de las cosas son un resultado de cuando éramos pequeños y de cómo nuestros cuidadores lo hicieron con nosotros. Es muy importante que entendamos que el cerebro infantil registra esas experiencias repetidas y crea creencias. Eso quiere decir que puede que algo no sea tan cierto, pero de tanto que se repite, ya mi cerebro dice, esta es una creencia y es una verdad. Como por ejemplo, creencias de no soy suficiente, me van a abandonar, debo agradar para que me amen y no puedo confiar. Esto se vuelve una creencia en la vida, en cómo uno interpreta la vida, no solo en la parte de relaciones románticas, sino en la parte de relaciones con el dinero, en la parte de sinnúmero de relaciones, amigos, familia. Y entonces eso, claro, que nos invalida emocionalmente y llega a haber una ausencia emocional, crítica constante y ambientes que no se vuelven tan seguros para nosotros. Vamos a identificar los tipos de herida que llegamos a tener y los vamos a entender bien, porque de esta identificación que cada uno va a tener, va a, va a hacer que hagamos el ejercicio y que de aquí en adelante tengan mucho cuidado con el audio, con el silencio, para que no nos distraigamos. ¿Listo? Entonces aquí ya silencio y continuamos. Entonces, si llegan a tener alguna pregunta, yo ahorita les voy a hacer preguntitas para que participen. Y empezamos con la primera herida. ¿Mm? Esta es la herida del abandono. Se genera cuando de niños sentimos esa ausencia emocional. Ojo, a veces uno cree que la herida del abandono es simplemente una herida
que la persona se fue, mi papá se fue, me abandonó y no. La herida del abandono a veces también puede ser ausencia emocional, o sea, no sé, mi mamá estaba ahí, pero no tenía suficiente conexión con ella, o tuvieron que trabajar, pero en la tarde, noche los veía, pero llegaban tan de noche a mi casa que no los veía. O sea, sí está, pero hay ausencia. Ejemplo, lo que les estaba mencionando, padres ausentes, separaciones, ¿cierto? Falta de atención emocional, sentirse ignorado y ya en la adultez, entonces, ¿esto cómo se puede ver? Miedo intenso a estar solo, apego ansioso, dependencia emocional y toleras relaciones dañinas por miedo a perder. Entonces, si me dejan, no podré estar bien. Este tipo de herida del abandono crea apegos ansiosos. ¿Por qué? Porque como siempre nos sentimos abandonados, empezamos a crecer sintiendo miedo de la gente en el sentido de que si no soy suficiente, entonces esta persona me va a abandonar. Y ahí es cuando tanto hombres como mujeres empiezan a dar y dar y dar y dar, dan regalos, dan llamadas, dan atención, porque necesitan ser vistas, como si su valor dependieran de lo que dan. Y esto se ve también ya cuando somos adultos, ¿no? En la parte romántica. ¿A qué les suena apego ansioso? ¿A qué les suena apego ansioso? ¿Qué significa tanto en una relación romántica como en relaciones de amigos y demás? Entonces, pueden participar. ¿A qué les suena apego ansioso? Joan, ¿a qué te suena apego ansioso? Bueno, el apego ansioso es como cuando hay esa necesidad de saber dónde estás, qué estás haciendo, por qué no me contestas, como esa necesidad de saber del otro, todo el tiempo como que estar en esa comunicación. Ujú, muchas gracias. Claudia, Claudia Santamaría, ¿qué es esto del apego ansioso? No te escuchamos. Hola, ahora sí. Ahora sí. Yo lo relaciono veo la imagen de una mamá que va a salir de la casa y su niño no quiere quedarse y se le pega de la pierna y le dice no te vaya y llora y llora y llora. De adulto, ese es como yo veo el apego ansioso cuando suplicamos que la persona no se vaya, que uno está dispuesto a hacer lo que sea para que permanezca, para que esté ahí como un niño llorando pidiendo no ser abandonado. Exactamente. Entonces, miren que tiene que ver una herida de niños con el apego que recibo o que doy. Muchísimo, porque recuerden que es lo que su cerebro aprendió siendo muy pequeños. Así que, ¿cómo identificar esta herida del abandono? Pues bueno, una de las formas es pensando si yo tengo apego ansioso. Es muy fácil identificarlo porque doy a los amigos, doy a las personas, doy a mis familias, doy a mi pareja y me da mucha ansiedad que esa persona no esté. Eso es apego ansioso. El apego ansioso se da cuando tengo herida del abandono, consciente o inconsciente. Acá el tema, chicos, es que muchas veces tenemos heridas y ni siquiera las sabemos, no lo entendemos. Por eso miramos desde la psicología lo que hoy de adultos hacemos y ahí podemos entender cuál fue esa herida de cuando éramos pequeños. Recuerden que la herida del abandono no es netamente física. O sea, no es que mi papá me abandonó, algunas sí son físicas. Mi papá me abandonó, mi mamá me abandonó, crecí con mi abuelita, ¿m? O con mi abuelito, o con algún tío. A veces sí, y esta es muy directa. Pero hay otras heridas del abandono que no son tan directas, sino que son más, en vez de físicas, emocionales. ¿Ok? Entonces, denme ejemplos de abandono, de heridas de abandono, de acciones de abandono que hacen los papás. Denme ejemplos.
Gira y luego Idalit. Y luego Ana María. Pues de pronto cuando los papás están ahí en la casa, pero no te prestan atención, ¿no? Pues tú quieres de pronto hablar con ellos o algo y ellos no te dejan participar, sin, no te prestan nada de atención. Listo, muy bien. Y gracias, Gira. ¿Y Dalit? Sí, en el caso de un niño, ellos preguntan mucho. Todo el tiempo no tiene necesidad de preguntas y lo que busca es un papá que lo escuche. Entonces, pues ahora en la tecnología me imagino que están aquí en el celular o en el computador. Entonces el niño busca de pronto ayuda en tareas, contar algún problema que le pasó en el colegio, cualquier situación, ¿no? Que para un niño es grande, de repente el papá, no tengo tiempo, estoy ocupado o no interrumpa. Eso es algo muy común cuando un niño habla y uno está con otra persona, entonces uno lo calla. Entonces pienso que eso va marcando también esa herida de abandono. Muy bien. Y por último, Ana María. Pues también de pronto no estar pendiente de sus necesidades físicas y de pronto si el niño está en el colegio, pues no estar con él, presente en sus actividades. Sí, muy bien. Exacto. Entonces quedamos con el primero, la herida del abandono, que es súper importante que lo tengamos, pues, presente. ¿Listo? Y vamos con el segundo, que tiene que ver con la herida del rechazo. ¿Mm? La herida del rechazo se genera cuando la persona sintió que no era aceptada por quien era. Ejemplo, críticas constantes, burlas, comparaciones. Estas comparaciones vienen cuando su hermano es mejor, su primo es mejor y crezco todo el tiempo comparado. Sensación de no encajar, ¿cierto? Sensación de no encajar y cómo ahora esta herida se ve en la adultez. Hay baja autoestima, hay autoexigencia, miedo a mostrarse auténtico y finalmente aislamiento. Entonces, frases internas que podemos estar diciendo es, algo está mal conmigo. Algo está mal conmigo. ¿Listo? Entonces, volvemos. Esta herida del rechazo, a veces, por ejemplo, se ve disfrazada con burlas o críticas. Entonces, bullying, o sea, la misma mamá o el mismo papá puede burlarse, comparar. Y a veces hay gente en su propia familia que siente que no encaja. Y mucha gente a veces le dice a alguien, es que usted es la oveja negra de la familia. Y eso, pues, hace que cuando crezcamos haya una autoexigencia. ¿Por qué creen? Y esta acá es la parte. Entonces, en la anterior vimos que la herida del abandono genera muchas cosas, entre ellas apego ansioso, no querer que la gente se vaya. Y aquí la herida del rechazo genera autoexigencia, entre bajo autoestima y otras cosas. ¿A qué le suena autoexigencia? ¿Cuándo alguien puede ser autoexigente? Cuando uno es autoexigente. Eris Morales. Dani, puede ser de pronto cuando hacemos las cosas, algo por ejemplo, una meta en la que uno tiene personal trabajar en casa, pero nada de lo que uno hace es suficiente, uno no se siente satisfecho, uno siente que no queda bien, o uno se exige y está haciendo, pero no le llena, uno siente que todavía le falta y que no es suficiente. Exactamente. Gira. Sí, también puede ser un afán excesivo de ser el mejor en todo, ¿no? Ujú, sí. Y esto se ve igual a
Perfeccionismo. Ahora vamos a pensar en qué es una persona perfeccionista. Pensemos en una persona perfeccionista. Pensemos en qué hace. Seguro, o somos perfeccionistas o hemos conocido una persona perfeccionista. Pensemos qué hace, cómo actúa. Paola, cuéntame. Sí, puede ser una persona que cree que solo ella puede hacer las cosas y que solo quedan bien si ella las hace o si las revisa, que lo que los demás hacen no sirve. Exactamente. Muy bien. Mm, hablemos ahora de personas que han conocido y que hacen. Ruth, cuéntame cómo han sido esas personas o qué es una persona perfeccionista. No te escuchamos, mi Ruth, no te escuchamos. Bueno, mientras Ruth arregla su audio, vamos con Susan. Sí, es una persona, perdón, hola Dani. Hola. Es una, es una persona que se exige más de lo que podemos como personas. Entonces cree que tiene que hacer las cosas de una manera para que sentirse bien consigo mismo. Pero en realidad pues se está colocando como una máscara porque en realidad no está siendo ella misma. Ok, sí. Gira y luego Michelle. Sí, la persona perfeccionista no solo se exige a sí misma, ¿sí? Yo tengo que hacer las cosas muy bien, sino que también exige que los demás lo hagan. De pronto, por ejemplo, te mandan a hacer una tarea y tú la hiciste bien, tú la hiciste, y esa persona repite la tarea, ¿sí? O sea, si ella no la hace, pues no está bien. Ujú, sí, así es. Muy bien. Y por último, Kelly. Y pasamos con el siguiente. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien. También por lo general la persona que es exigente, que es perfeccionista, cuando las cosas no salen bien, se frustra, o sea, siente que no tiene valor, o sea, ese es un sentimiento muy maluco cuando las cosas no salen como ella lo había planeado. Exactamente, muy bien. Muy bien, entonces vamos con el siguiente. ¿Listo? A ver, creo que... Esperen. Ujujú. Listo. Entonces vamos con el tercero. Tercera herida. La tercera herida tiene que ver con la herida de humillación. Aparece cuando, siendo muy constantes, hay vergüenza, ridiculizaciones, cuando les hacen bajar a los niños los pantalones o cosas así, se burlan de ellos, castigos públicos, ¿cierto? Antes era muy común esos castigos públicos y padres como que se avergonzaban con los niños o los niños sentían que los papás se avergonzaban, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que cuando uno es adulto, entonces hay culpa excesiva, mucha vergüenza, hay gente que ni siquiera le gusta salir de la casa porque creen que otros se van a burlar de ellos y mucha dificultad para poner límites y buscar agradar, siempre buscar agradar. Frases internas que podemos tener. Debo evitar equivocarme para que no me humillen. O se vuelven personas muy paranoicas, aunque nadie les esté haciendo nada. ¿A qué les suena la paranoia? ¿A qué les suenan personas paranoicas? Susan. Una persona que siempre, pero ese algo no hace parte de la realidad.
Ujú. Bien, muy bien. Deme un ejemplo, Joan, Samuel, y luego me dan ejemplos de gente que es paranoica. Bueno, cuando una persona todo el tiempo piensa que el trabajo que hizo de una u otra manera se lo van a criticar, de una u otra manera no les va a gustar o van a ver algún defecto en la labor que realizó, eso me parece que es una persona paranoica. Ujú, muy bien. Claudia y luego Gira. También es una persona que si va pasando por un lugar y ve que dos personas allá se están riendo, ella asume que se están riendo de ella, Mm, sin que sea así. exactamente. Soraya. Sí, mira, me imagino una persona paranoica también que se imagina una situación y actúa en base a lo que se imagina. Se pasa, como acá decimos en Chile, se pasa una película. Ujú. Entonces, ¿qué relación hay de una herida de humillación con la gente que es paranoica? La herida de humillación con la gente paranoica. ¿Qué relación? Clau. Tal vez que la persona que ha sido humillada, como se ha, por decirlo así, pisoteado su autoestima, entonces piensa que todo el mundo la va a tratar así o que la historia se va a repetir vez tras vez. Ujú. Exactamente. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos visto 3 heridas, ¿sí? Abandono, rechazo y humillación. Y las 3 siempre con consecuencias de cuando somos adultos. Entonces, cuando ustedes vean a una persona que tiene una personalidad difícil, rara, sensible, perfeccionista, arrogante, piensen qué le habrá pasado o qué herida tiene de pequeño, porque seguro todos tenemos algo, pero miren que yo les estoy explicando ahora de adulto cómo se genera y luego explico para que entendamos qué herida es, porque seguro de niños lo identificamos o puede que no, pero a veces es más fácil lo que identificamos ahora, ¿cierto? Y esta herida, entonces, también crea culpa excesiva. Para ustedes, ¿qué es la culpa excesiva? ¿Qué es la culpa excesiva? ¿Qué es la culpa excesiva? Ana María. Y luego Eris. Ya voy. Que siente que todo lo hace mal o que de pronto todo su comportamiento está mal, que siempre se está equivocando, que nunca hace nada bien. Si tendió la cama de pronto que no la tendió bien, si habló con alguien de pronto no le dije algo mal, o sea, sentir mal. Pienso de pronto que es así. Ujú, muy bien. Clau. También puede ser que cuando se comete un error que no es muy grave, aún para ella sí lo es muy grave, se deprime, se pone triste, siente que no vale mucho, que es, o sea, es una carga demasiado pesada y le cuesta mucho trabajo admitir errores y sencillamente aceptar que a veces nos equivocamos y que uno puede seguir adelante. No, la persona así se siente totalmente hundida, incluso por errores muy leves. Exactamente. Y acá tenemos a, ay, no, Sandra Ortiz. También puede ser, Dani, que, por ejemplo, si dice que no a algo, luego se recrimina y se dice, ¿para qué dije que no? Ahora esto, ahora lo otro, y quizás piensa mucho en que puso un límite y eso va a ser malo y se siente culpable todo el tiempo solo por decir que no a algo o a alguien.
Sí, entonces miren que a veces uno puede tener muchas cosas de adulto que uno ni sabe por qué, ¿cierto? Miren, también hay una culpa excesiva, hay vergüenza, dificultad para poner límites. Este lo voy a tocar porque muchos no saben o no supimos saber límites a veces. ¿Qué es poner límites? ¿Con quiénes uno debería poner límites? ¿Y cuándo entonces uno no los pone? Límites, ¿en qué circunstancias uno debería? Ana María. Uy, eso aplica para toda nuestra vida, para nuestros compañeros de trabajo. O sea, límites son cosas que uno no debe permitir que le hagan y que le afecten su bienestar, tanto físico como emocional, ¿sí? Entonces, de pronto a veces cuesta porque uno piensa de pronto más en la otra persona que en uno. Exactamente. Límites. ¿Y qué tiene que ver el no saber poner límites con la herida de humillación? Ana María. Allá, ya tiene el micrófono, qué pena. Uy, tiene que ver muchísimo porque claro, como se vivió todo eso en su niñez, nunca se sintió aceptado, entonces está buscando la aceptación como de lugar. Y aunque yo creo que también va con la que vimos ahorita, ¿no? Sí. Cuando alguien no pone límites es porque dice, si pongo el límite, esa persona se va a ir, ¿cierto? Y entonces viene internamente la herida de humillación. Entonces recuerden, analicen como toda su vida. Hace la clase pasada vimos una línea, ¿cierto? Una línea en la que hablamos de la línea de nuestra vida. Piensen en esa línea de la vida y también piensen en cómo han sido sus relaciones con las personas. Piensen, pueden pensarlo. ¿Listo? Y venimos, ay, se me cerró. Listo. Entonces venimos con la cuarta herida, que es la herida de injusticia. Se desarrolla en ambientes rígidos o exigentes. Ejemplo, padres muy autoritarios, exceso de disciplina, falta de expresión emocional. Entonces, a ver, vamos primero con los papás o con los cuidadores. ¿Cómo se imaginan unos papás o unos cuidadores muy exigentes, muy autoritarios? ¿Cómo se los imaginan? Eris Morales. Dani, cuando tu opinión no se tiene en cuenta, cuando se hace como yo digo y punto. O sea, se dijo así y así se tiene que hacer, así lo que tengas que hacer, te duela, te guste o no. Cuando no te escucha, no tienes derecho a opinar, si haces algo mal de pronto puede haber maltrato verbal o inclusive físico. Esos son padres autoritarios o exigentes, imponentes. Exactamente, ¿sí? Y entonces, volvemos. Ya ahora somos adultos, crecimos con unos papás, mejor dicho, hay papás que dicen, tienes que ocupar el primer puesto todo el año. Y regañan a los hijos cuando no ocupan el primer puesto, lo que tienen que ser excelentes, el cabello excelente. Entonces parecen como que quisieran criar hijos perfectos y robots, ¿cierto? Y muchos crecieron así. Pero entonces, ¿qué pasa? Primero, la vida no es perfecta, se sale de la burbuja a la adultez y mucha gente entra en un estrés. Y entonces ahí es donde volvemos otra vez, gente que quiere ser perfeccionista, que quiere ser rígida emocional, dificultad para llorar, o sea, gente que nunca llora y nunca expresa sus emociones, porque cree que si la expresan entonces es súper malo y piensan mucho en que deben hacerlo perfecto. Entonces, ¿qué es esto de rigidez emocional? ¿A qué les suena? Y si conocen a una persona, ¿cómo sería eso? Patricia. Bueno, yo pienso que rigidez emocional es una persona que nunca demuestra sus emociones,
que siempre es una persona así como parca, que así viva felicidad o tristeza o que pase por un momento doloroso, nunca lo va a demostrar. Exactamente, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? Miren, la rigidez emocional es cuando la gente siempre muestra como la misma emoción. Yo no sé si conocen gente que siempre está bien, o sea, nunca está triste, nunca está enojado, y entonces uno diría, ay, no, esta gente es muy inteligente en sentido emocional. Pero es que los seres humanos tenemos de emociones, y es normal a veces estar triste, estresado, enojado incluso. Entonces, cuando hablamos de rigidez emocional, es como que una persona parece que no tuviera emociones. Yo a veces le pregunto a mis pacientes, ¿y cómo estás esta semana? Bien, pero ¿qué es bien? Y me dicen, pues normal. O sea, no me dicen, estuve triste, enojado, como si la vida fuera tan estática, que aunque pasen cosas buenas o malas, es como normal. Me ascendieron, gané más plata, normal. Se murió mi perrito, normal. Sí, ese tipo de rigidez. Suena raro, ¿cierto? Porque todos los seres humanos tenemos muchas emociones, suena raro, pero realmente eso es una rigidez emocional. Eso es rigidez emocional. Y muchas veces también entonces da dificultad, la gente no llora. No sé si conocen gente que nunca llora, ni en un entierro, no llora, la gente no llora, ¿cierto? Y su frase interna es, deben hacerlo todo perfecto, debo hacerlo todo perfecto. Patricia Montel, ¿vas a preguntarme algo? No, No, dejaste la mano arriba. Ok. Muy bien, entonces vamos a continuar con la última herida desde la psicología, que es la herida de traición. ¿Mm? Se genera, esta herida se genera cuando alguien de mucha confianza rompe la confianza, ¿cierto? Entonces, ejemplo, promesas incumplidas, mentiras, infidelidad de familiares. O sea, esto pasa mucho cuando el papá o la mamá fueron infieles a sus papás y entonces ellos sienten esa herida de traición también a ellos mismos, ¿no? Porque de hecho sí, porque a veces se rompe la familia, ¿sí? Cuando hay mentiras o cuando dicen esos papás que viven aparte y le dicen, yo voy porque el domingo para jugar fútbol y nunca vienen. Y son mentiras y mentiras y mentiras. Eso entonces genera la herida de traición. Mucha inestabilidad. eh, Generalmente esta inestabilidad viene de papás separados. Estoy aquí, no estoy allá, vivo con quién, a veces hay niños que están en una época con el papá, una época con la mamá y genera pura inestabilidad, pura herida de traición. En la vida adulta, ¿cómo se ve esta traición? Problemas para confiar. No sé si ustedes conocen gente que nunca confía en nadie y miden cada cosa. Muchos celos, muchos celos. Mucha hipervigilancia, o sea, como desconfían tanto que chequean el celular de la pareja, los siguen con chat, como a ver dónde están, si les dicen algo están como chequeando todo y mucha necesidad de control, tanto hombres como mujeres. La frase interna es no puedo confiar en nadie. ¿Cómo es una persona cuando no puede confiar en alguien? ¿Cómo es una persona cuando no puede confiar en alguien? Patricia Montel. es una persona insegura. Ujú. Y esa inseguridad, ¿cómo se muestra? Eris y luego Claudia Santamaría. Pues la falta de confianza de pronto va relacionada a mi Dani, yo lo percibo como cuando uno
y cuesta creer en lo que la otra persona le está diciendo, sentís miedo a que te hagan daño, a que te lastimen, o por ejemplo en el caso de los sentimientos, abrir tu corazón y a que esa persona te pague con algo mal. Entonces por eso todo el tiempo mides, es verdad lo que dices, uno mide lo que uno va a hacer, lo que uno va a dar, lo que uno va a entregar, hasta qué punto puede hacerlo, porque todo el tiempo estás sintiendo que me pueden lastimar o me pueden hacer daño y eso genera eso, estar como hipervigilante. Exactamente. Clau, También puede ser la persona que al más mínimo, la más mínima señal que él perciba de que no están siendo honestos con ellos, desaparecen, cortan las relaciones, las amistades, no vuelven a, pues como a reportarse, o siempre está y tiende pues como a pensar que no necesita a nadie, que él puede vivir solo, que no necesita, pues porque siente que como las personas le fallan, entonces mejor se queda solo. exactamente. Muy bien. Entonces, vimos 5 heridas, ¿ok? Vimos la herida de la traición, la herida de la injusticia, la herida de la humillación, la herida del abandono. Entonces, a ver, yo sé que mientras lo íbamos como viendo, ustedes iban pensando en la herida probablemente que ustedes tenían. ¿Alguien quiere compartirnos con qué herida se identificó? Ana María. Y luego Me Kelly. identifiqué con todas. ¿Es normal? Bueno, realmente yo creo que no, siempre hay, puede que tengas todas, puede ser, pero siempre hay una más que otra. Entonces, ahora de adulta, puede que tengas características más predominantes que otras, pues no creo que tengas todas al tiempo, no, unas más que otras. Entonces, cuando te sientes, identifiques cuáles son ahorita de adulta las más predominantes, soy celosa, hipervigilante, perfeccionista, entonces ahí puedes ya identificar cuál fue la herida más predominante en ti. Kelly Alarcón. Kelly Alarcón. Hola, ¿me escuchas? Sí. Ok, pues yo creo que la mía es la de la injusticia, porque pienso eso, para mí es difícil llorar, para mí es difícil identificar qué emoción tengo. Generalmente digo, así como tú decías, estoy bien, normal, estoy bien. Y la raíz me parece que concuerda con mi situación porque también siento eso, como que era como por hija mayor, como que tú tienes que, eres la responsable, tú tienes que hacerlo bien, tú tienes que responder por esto. Entonces, con esa creo que me identifico. Exactamente, Paola, y continuamos. Sí, yo me identifico con la herida de abandono que crea apegos ansiosos. Y yo me acuerdo que de chiquita yo era muy, así como muy apegada a mi mamá, pero como con ansiedad. Y sí, me identifico con eso. Bueno, muchas gracias, porque la idea es que sanemos esas heridas. Entonces, ¿cómo se manifiestan hoy? Entonces, en las relaciones hay muchos celos, dependencia, miedo al compromiso, elecciones de parejas poco sanas, ¿cierto? También en la autoestima llega a haber mucha inseguridad, comparación, autosabotaje, llega a haber mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque el cerebro permanece alerta esperando repetir el dolor pasado. Y nos vamos a detener aquí porque hoy en día una de las enfermedades que uno más puede llegar a tener un diagnóstico es la ansiedad. La ansiedad viene cuando el cerebro está súper alerta, súper, súper alerta, muy alerta. Entonces, ¿cómo podemos, pues, mejorar en ese estado de alerta, ¿no? Identificando nuestra herida,
porque así le podemos decir al cerebro que muchas cosas no son ni siquiera de adultos, son de cuando éramos pequeños. Recuerden, el cerebro permanece alerta esperando repetir el dolor del pasado. ¿Listo? Mucho miedo al abandono, necesidad constante de validación y mucha necesidad de aprobación, vivir para agradar a otros. Entonces, cuando vivimos experiencias muy dolorosas desde pequeños, se vuelven repetitivas, el cerebro fortalece conexiones neuronales asociadas. Oigan, tengan cuidado con el audio. A ver, Glory, dejaste el audio encendido. Ya te minimicé. Entonces, vivimos esas experiencias dolorosas que se repiten y entonces el cerebro fortalece esas conexiones neuronales y se asocian al miedo, alerta y supervivencia. Miedo, alerta y supervivencia. Como si tuvieran una alarma. O sea, piensen tener una alarma del celular todo el tiempo encendidas, encendidas, encendidas. ¿Mm? La amígdala aprende a detectar el peligro incluso cuando ya no existe. Por eso muchas personas reaccionan al presente desde heridas del pasado. No reaccionas solo por lo que pasa hoy, también reaccionas por lo que tu cerebro aprendió ayer. Recuerden, y esto lo voy a repetir. No reaccionas solo por lo que pasa hoy, sino que también reacciona por lo que tu cerebro aprendió ayer. Entonces vamos a hacer un ejercicio en clase, ¿listo? Y este ejercicio va a ser un test de heridas predominantes. Entonces yo voy a ir haciendo preguntas y ustedes lo van escribiendo. ¿Qué situación me activan emocionalmente hoy? Lo van escribiendo, ojalá lo puedan escribir. ¿Qué situación los activan emocionalmente hoy? ¿Qué me duele más? ¿Rechazo, abandono o traición? ¿Qué duele más? ¿Rechazo, abandono o traición? ¿Qué patrones repiten? O sea, ¿qué cosas hay de pequeños y hoy en día están repitiendo de adultos? ¿Qué frase escuchaba de niños? ¿Qué frase? Ahorita no voy a dejarlos participar porque tienen que estar escribiendo el ejercicio. ¿Qué frase escuchaban de niños? ¿Qué les decían sus papás? Me voy a ir, tienen que ser perfeccionistas, tienen que hacer todo bien. ¿Qué necesidad emocional no fue cubierta? Amor de mamá, poco dinero, regaños todo el tiempo. Y estas preguntas les van a ayudar a identificar cuál es la herida principal. Ahorita me preguntaban si podían tener todas las heridas. Sí, pero siempre hay una herida principal. ¿Cuál es la conducta actual y qué necesita sanar? Puede que obviamente estamos en clase y no podamos hacer este ejercicio, este test como tan consciente, tan pensando con tiempo, pero en casa y cuando terminemos esta clase, sí piensen qué necesitan sanar, porque es que si uno no sabe qué necesita sanar, lo que no se sana se repite. Lo que no se sana se repite. Y eso es muy, muy, muy difícil. ¿Listo? Y bueno, antes de esto sí me gustaría saber si lo pudimos hacer rápidamente. ¿Cuál es esa herida predominante en cada uno? Solo, no necesito que lo expliquen, solo tengo esta herida y ya. Patricia, ¿cuál es tu herida predominante? Rechazo. ¿Quién más? ¿Quién tiene otra herida predominante? Mi Ruth, ¿cuál sería tu herida predominante? Traición. Traición, muy bien. Kelly, ¿cuál sería tu herida predominante? Traición también. Traición, ok. Ruth Mari Rodríguez Jiménez.
Rechazo. Rechazo. Entonces miren que todos tenemos heridas predominantes y es muy importante poderlo identificar, porque sanar no significa culpar a los papás o al pasado. No, esto no se trata de eso. Significa que hoy tenemos las circunstancias, el conocimiento para entender lo que hoy sigue afectando nuestro bienestar. ¿Listo? Eso es súper importante que lo podamos tener en cuenta porque hoy tenemos las circunstancias para sanar. Esto que voy a dejar es el ejercicio en casa. ¿Listo? Acá les hice un ejemplo y yo se los voy a mandar. Ejemplo, el ejercicio en casa. Entonces, hay que edificar tu herida, ¿no? Después de todo esto, si hay alguna duda, vuelven y ven el videíto y van a escribir cuál es la herida que crees que predomina en ti. ¿Cuál es la herida que crees que predomina en ti? Abandono, rechazo, humillación, injusticia o traición. Abandono, rechazo, humillación, injusticia o traición. Van a responder, ¿qué recuerdo de mi infancia relaciono con esta herida? ¿Qué recuerdo de mi infancia relaciono con esta herida? ¿Qué me hizo sentir? ¿Qué aprendí sobre mí en ese momento? ¿Y qué vas a identificar? Porque yo les decía desde la primera clase, no podemos cambiar lo que no sabemos que debemos cambiar. Identifica cómo aparece hoy. Miedo al abandono, ansiedad, necesidad de aprobación, desconfianza, autoestima y todo lo que vimos en la clase de hoy. Ejemplo, hoy entiendo que ese dolor no me define. Y acá está la explicación. Miren, entonces escribe cuál fue la herida, predomina, supongamos que el abandono. Hay varias, ¿no? Miren, de todas el abandono. Respuesta, entonces, ¿qué recuerdo de mi infancia? Cuando mis papás trabajaban mucho y pasaban poco tiempo conmigo. ¿Qué me hacía sentir? Tristeza, soledad. ¿Qué aprendí sobre mí en ese momento? Que debía ser independiente y que no podía pedir ayuda. Identifica cómo aparece hoy, ¿cierto? Entonces, ejemplo, miedo al abandono, ansiedad, necesidad. Me da mucha ansiedad cuando alguien tarda en responderme. Y escribe una nueva frase para sanar. Respuesta podría ser, hoy entendí que merezco amor, presencia y que me elijan. Entonces, tu reflexión final puede ser, lo que viviste explica muchas cosas, pero no determina tu futuro. Esa reflexión final, pues la va a poner cada uno de ustedes. ¿Por qué es tan importante este ejercicio en casa? Porque primero, identificamos cuál es esa herida. Si uno no sabe cuál es la herida que tiene que sanar, pues cómo lo va a sanar, ¿no? También identificar, y esto nos ayuda a entender patrones y muchas cosas de nuestra personalidad. Porque a veces uno tiene una personalidad y uno ni siquiera sabe por qué la tiene. Entonces acá estamos entendiendo que siempre hay una raíz de por qué lo tenemos. ¿Cierto? Identifica cómo aparece hoy y la reflexión final es porque siempre que tengamos reflexiones, vamos a meditar y vamos a entender que podemos sanar. Mi teoría es que todos los seres humanos hemos tenido alguna herida de esas. No porque hayamos tenido malos papás, sino porque nadie enseñaba a criar hijos y en esa época, pues así es la vida. Sí, las circunstancias a veces, ¿no? A veces muchos papás tenían que trabajar, no era porque no amaran a sus hijos, sino porque si no trabajaban no podían pagar, ¿no? Y tenía que trabajar mamá y papá. Eso yo lo veo mucho en consulta. Entonces a veces son las circunstancias lo que lleva a los papás a eso, pero uno sí va creciendo con esas heridas y hoy en día, ya de adultos, es que se ven todas esas cosas, ¿no? Entonces, yo estaré muy pendiente, muy pendiente. Y bueno, esto fue todo por nuestra segunda clase, ¿no? Acá están, muchas gracias a todos los que participaron. Esta clase me gustó mucho porque todos ustedes participaron muchísimo, participaron mucho. Y pues importante es que hagan los ejercicios, tanto de la primera clase como de la segunda clase, porque si no lo identificamos, pues cómo lo vamos a hacer, ¿no? De hoy a mañana les estaré mandando la grabación de la clase para que la vuelvan a ver los que quieran, ¿cierto? Y los que lo van a haber grabado porque no pudieron participar.
pues que lo puedan hacer. Ojalá antes de ver la tercera clase que hayan visto la primera y la segunda, porque todo es una continuidad y una cadena. Así que me alegro mucho verlos, cuídense mucho, recuerden que todavía quedan 2 clases y nos vemos la otra semana. Cuídense mucho. Chao, que estén muy bien. Chao, Chao. Feliz gracias. tarde. Chao. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Que estén muy